Madre llena de dolor, hacer que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Eso era una jaculatoria que rezábamos cuando yo era niño, cuando rezábamos los misterios dolorosos, que es una jaculatoria muy apropiada para las reflexiones de esta semana. Hoy que vamos a empezar la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y en este día mucha gente va a la iglesia porque dan las palmas y también porque es el inicio de la Semana Santa. Y mañana tenemos una liturgia que tiene mucha acción. Al principio tenemos las palmas y tenemos una entrada llena de alegría y después terminamos con el relato de la pasión de Cristo, que es muy triste. Yo muchas veces he pensado que el Domingo de Ramos es como, simbólicamente es como la fe de mucha gente. Por ejemplo, cuando uno va a una primera comunión, se visten muy bonitos los niños, es una situación, una celebración muy alegre, hay fiesta, hay comida, todo muy bien, pero ya el próximo día los niños no van a la iglesia. Como le digo a la gente, la primera comunión no es tan importante. La más importante comunión es la segunda comunión, porque eso significa que vas a seguir en la práctica de la fe. Y así también hoy vemos la gente al inicio, cuando entra Cristo a Jerusalén, se llenan de alegría y de gozo, pero ya en unos cuantos días después están pidiendo que lo crucifiquen. Entonces tenemos que meditar esa realidad de la humanidad, de ese misterio de la iniquidad que nosotros muy fácilmente podemos estar alabando a Dios e inmediatamente casi al voltear podemos traicionarlo. Entonces tenemos que meditar esto durante este domingo de Ramos cuando caminamos con el Señor por medio de la Vía Crucis. Y cada año el año A, B, C se leen los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Hoy siendo el año A, vamos a leer este domingo la Pasión según San Mateo. El Viernes Santo, cada año se lee la Pasión según San Juan. Entonces cambia el Domingo de Ramos cada año, pero el viernes siempre es el Evangelio de San Juan. Entonces empezamos con la entrada de Jesús a Jerusalén y él entra a Jerusalén sobre una burra. Y esto es como lo había hecho Salomón, porque Salomón tenía un hermano que se llamaba Absalón, que le quería quitar el reino, y él se paseaba sobre caballos, sobre carrozas, en desfiles con muchos militares, y en vez de eso, el profeta le dijo a Salomón que bajara sobre la burra en una manera humilde a Jerusalén para que fuera después ungido y declarado rey. Y así Cristo entra a Jerusalén sobre una burra. Los rabís judíos decían que el Mesías iba a regresar a Jerusalén sobre una burra si Jerusalén no estuviera lista, pero al fin de los tiempos va a regresar Cristo sentado sobre un caballo blanco y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces entra sobre una burra y ahí tenemos una profecía de Zacarías, díganle a la hija de Sión, eso es Jerusalén, he aquí que viene tu rey apacible y montado en un burro en una manera humilde. Y ven ahí al final, como dice la gente, este es el profeta Jesús. Y cuando dicen eso, es una referencia a una profecía de Deuteronomio capítulo 18, en donde había una profecía de Moisés, en donde decía que en el futuro iba a haber un profeta tal como Moisés, que hablara con Dios cara a cara, pero el profeta encuentra al Mesías Cristo, no solamente habla con Dios cara a cara, sino que es Dios. Dios ha cumplido con su promesa, pero en una manera súper abundante, y por eso se enojan tanto las autoridades, porque ellos sabían que Cristo le estaba quitando la autoridad, el prestigio, y toda la gente lo iba a seguir, y por eso, por envidia, porque la envidia es el pecado del diablo, por envidia empiezan a tratar de matarlo a él. Y va a haber enfrentamientos esta semana en Jerusalén entre Cristo y las autoridades que culminan con su muerte en la cruz. Entonces, vemos aquí la imagen de Cristo entrando a Jerusalén, la gente con todas las palmas alegres, y nosotros ya hoy en día celebramos el Domingo de Ramos. A mí siempre me gusta hacer una cruz con las palmas, pero me encanta esto. ¿Por qué? Porque en la liturgia lo que siempre tenemos que reconocer es que lo que estamos celebrando la liturgia está ocurriendo hoy día. Hoy día está entrando Cristo a Jerusalén, nosotros estamos con Él. Siempre hay que acordarnos del hoy, de la liturgia. Entonces, en nuestra primera lectura,
estamos leyendo de Isaías capítulo 50 y en el libro de Isaías hay 4 cantos del siervo o del siervo sufriente, el capítulo 42, capítulo 49, 50 y después lo que vamos a leer el viernes del 52 a 53. Y en estos cantos se habla de los sufrimientos futuros del siervo de Dios. Y este siervo nosotros lo aplicamos a Cristo. Pero ven aquí, como dice en lo rojo, dice, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Y eso es lo que vemos en el relato de la pasión, que lo flagelaron, que le escupieron, que le pegaron en la cara, pero no tenemos el detalle de que le jalaron la barba, pero sí se piensa que en la pasión de Cristo que lo hubieran jalado e incluso sacado vello de la barba, en su pasión, para que vean qué tan crueles fueron con él. Y pero ven aquí, aunque él está hablando, el siervo está hablando del sufrimiento que va a sufrir por serle fiel a Dios, por ser su discípulo, al fin de cuentas termina con confianza. Dice, no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. ¿Por qué? Porque Dios no me abandonará. En la pasión parece que Cristo está solo, completamente abandonado por Dios, pero Dios no lo abandona. Incluso cuando leemos lo que dice el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo lo leemos, ¿por qué? Porque son las palabras de Cristo sobre la cruz. Pero esto no es un salmo de abandono, no está diciendo Cristo, ay, me has dejado solo, me has abandonado, no me acompañas en el sufrimiento. No, porque lo que vemos es que empieza este salmo reconociendo que está sufriendo, pero termina con un grito de confianza, ¿ok? Pero primero, lo que dice este salmo son profecías de sus sufrimientos. La gente se burla de él, eso lo vemos en el relato de la pasión, y después taladran sus manos y sus pies, obviamente, con los clavos, y después reparten sus vestiduras entre sí y juegan mi túnica a los dados. Eso lo vemos en el relato de lo que los soldados que lo estaban guardando cuando estaba muriéndose en la cruz. Pero ven ahí, después termina, contaré tu fama a mis hermanos. Termina expresando confianza en el Señor. Entonces, cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que Él está haciendo una referencia a todo el Salmo y no solamente está diciendo que me siento abandonado por Dios. Hay gente que dice, oh, es que Cristo no creía que Dios su Padre se pensaba que lo había abandonado. No, eso no es lo que está diciendo. Está afirmando su confianza y su fe en Dios, pero no tiene el poder, la fuerza para poder hablar sobre la cruz todo el salmo y por eso nomás dice el inicio y en su corazón reza el resto del salmo. Después seguimos con la lectura maravillosa de Filipenses, que pienso que puede ser mi favorita lectura de toda la Biblia. Y dice primero que Cristo, siendo Dios, eso es lo que afirma en nuestra fe, no consideró que debía aferrarse a su condición divina. Y esta palabra, aferrarse, el tomar, es una palabra que ocurre una vez en toda la Biblia. Y tiene como un sentido similar a lo que hicieron Adán y Eva cuando se aferraron, cuando cogieron el fruto. Y al coger ese fruto, lo que estaban tratando de coger es divinidad. Querían ser como Dios. Como le dijo la serpiente, no, serán dioses y se les abrirán sus ojos y conocerán el bien y el mal. Entonces, Adán y Eva estaban tratando de coger la divinidad y vemos aquí lo opuesto a Cristo. Él siendo divino no se aferra, sino que se anonadó. Y la palabra aquí en griego es kenosis, que significa herirse para poder vaciarse. Cristo permite que se sea herido por sus criaturas para poder vaciar sus gracias sobre nosotros. Y por eso me encanta tanto esta palabra kenosis, en donde habla de la condición de divinidad en Cristo. Cristo, en vez de aferrarse y de apoderarse y de dominar, Él se entrega. Él nos demuestra que para ser divino tenemos que entregarnos, tenemos que darnos. Y allí se encuentra la divinidad. Así participamos en la naturaleza humana, como lo dice en la primera carta de San Pedro. Y se humilla siendo obediente hasta la muerte, incluso obediente sobre la cruz, que hubiera sido la muerte más humillante posible
para alguien, porque solo los criminales más terribles morían sobre la cruz, y por eso es una gran humillación, pero no importa por qué, porque estoy obedeciendo a Dios y voy a obedecer lo que Él quiere de mí, y Dios su Padre en respuesta a esta humillación de su Hijo, le otorga el nombre sobre todos los nombres, y es el nombre de Jesús. Hay una tradición, no la veo tanto en la comunidad latina, pero más entre los anglosajones, que cuando uno dice el nombre de Jesús, que hace una reverencia, inclina su cabeza en reverencia al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es santo, y incluso en los exorcismos, cuando se lee este pasaje en los exorcismos, incluso los endemoniados se arrodillan cuando se lee este pasaje. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene fuerza. Esto también lo vamos a ver en el relato de la pasión de Juan el viernes, pero el nombre de Jesús es bello, es el nombre sobre todos los nombres, y por eso ahí la aclamación antes del evangelio va a repetir estas palabras. ¿Por qué? Porque por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre sobre todo nombre. Aquí tenemos una imagen de la que significa Jesus Hominem Salvator, que Cristo Salvador del hombre. Es esta imagen que quizás hasta la vean en sus iglesias, simboliza el nombre de Jesús, porque en griego estas son las primeras tres letras de su nombre, y por eso así se escribe de manera estilística en las iglesias. Bueno, entramos entonces al relato de la pasión, y empieza con Judas ofreciendo venderle a los fariseos y a los sumos sacerdotes a Cristo. ¿Y cuánto le van a pagar? Le van a pagar 30 monedas de plata. Y 30 monedas de plata es una suma muy importante. ¿Por qué? Porque en el libro de Levítico dice que si tu toro va y mata al esclavo de tu vecino, entonces tú le vas a deber a tu vecino 30 monedas de plata. Entonces, este precio es el precio de un esclavo. Cristo lo vende por precio de un esclavo, y nosotros entonces la vigilia pascual, el sábado, vamos a cantar que incomparable ternura y caridad, que para rescatar a un esclavo a nosotros entregas el Hijo. Entonces vimos aquí la ironía de la cantidad que se le paga a Cristo, a Judas, para vender a Cristo. Nosotros que somos esclavos, a Él lo venden como esclavo. Y vemos entonces que cuando le preguntan a Cristo, ¿dónde vas a celebrar? No vamos a celebrar la cena, en vez de decirle a los discípulos, sí, va a ser por esta calle y esta calle, en esta casa, les da como direcciones imprecisas para que sí Judas no sepa dónde va a ser, para que él tenga que estar presente en la última cena, para saber dónde va a estar después de esa noche, para que lo puedan a tomar preso. Entonces, así, con esta imprecisión, es posible que se celebre la última cena. Siguiendo entonces, en la última cena estaban sentados, y Cristo empezó a sentir pena, y les dice, les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Y a mí se me hace muy interesante la reacción de los discípulos, porque vean aquí lo que dicen los discípulos. Dicen, ¿acaso soy yo, Señor? Lo interesante es que no sabían. Es que lo que yo he visto en mi caminar con Cristo, lo que yo he visto de las personas que son muy santas, es que cuando una persona se acerca a Dios, una persona empieza a dudar más de sí mismo. Una persona empieza a ver que yo sí tengo muchas tendencias hacia el pecado, y quizás yo pueda traicionar a Dios. No confían tanto en sí mismos, sino en el Señor. Y por eso le preguntan a Cristo, porque ellos no sabían, ¿acaso soy yo? Esto significa que la escuela de Jesucristo, hermanos, es una escuela de conciencia, de que al acercarme más a Cristo, al tener más intimidad con Él, al examinar más y más a mi conciencia, más claramente veo yo mis pecados, y más seguramente me dudo yo a mí mismo. Estos discípulos habían sido formados por 3 años en la conciencia, en la escuela de Jesucristo, y por eso se dudan. No sabían. Pues, no sé, no puedo estar seguro que no vaya a ser, pero después miren la reacción de Judas, porque cuando le dice eso a los discípulos, Judas le dice, ¿acaso soy yo, maestro?
Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque Judas no se conocía a sí mismo. Porque Judas, al rechazar a Cristo, al ser avaricio y buscar el dinero, por eso, porque dice el Evangelio de San Juan que él robaba, empezó a oscurecer su conciencia, estaba tapando su conciencia, la estaba matando. Y por esa razón, al oscurecerse tanto su conciencia, ya no pudo reconocer los movimientos de su corazón o no pudo escudriñar los malos movimientos de su corazón. Es más, hasta les daba permiso y estaba viviendo en una oscuridad. Y dice el Evangelio de San Juan que después salió y era noche, aquí no lo dice, pero vemos aquí que dentro de Judas había una oscuridad. San Juan nos dice que el mero diablo le entró, pero también aquí San Mateo relata ese detalle que dentro de Juan, dentro de Judas había una oscuridad y la oscuridad era para llorar. ¿Por qué? Porque esa oscuridad lo llevó a traicionar a Cristo nuestro Señor. Y después, durante la cena, Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, tomó vino y dijo, esta es mi sangre. Aquí vemos el relato del establecimiento de el sacerdocio y de la Santa Eucaristía. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué les da su cuerpo? ¿Por qué? Para el perdón de los pecados. Okay. Lo que antes, lo que es la cena pascual. La cena pascual es un tipo de cena de un sacrificio que se llama el sacrificio de acción de gracias o el sacrificio todá, se dice en hebreo. Y este sacrificio de acción de gracias era en acción de gracias cuando tú eras salvado de la muerte. Si yo estaba por el desierto y después viene un león, me va a comer, pero logro aventarle en la piedra, pegarle en la nariz y se va corriendo. No, yo por seguro debería estar muerto, pero después tendría que yo ir al templo, ofrecer pan y vino y después regresar a mi casa y ir a comer una cena en acción de gracias y la cena era del Cordero. Y esta cena después se celebra como un país con los judíos cuando están saliendo de Egipto en el Éxodo. Y ahora Cristo está celebrando esta cena con sus discípulos, no porque sería salvado de la muerte, porque iba a morir, sino porque se iba a salvar por medio de la muerte. Es decir, que Cristo iba a entrar a la muerte y estando ya en el sepulcro, Dios Padre iba a recibir su sacrificio y lo iba a elevar. Y esto sería para el perdón de los pecados. Es una anticipación de su resurrección, de su gloria. Y por eso dice, estaba ansioso de poder celebrar esta cena con ustedes. Y estando en la última cena, les dice, todos se van a escandalizar, todos me van a traicionar, pero Pedro, el que siempre estaba bien caliente, bien bravo, él decía, no, 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 yo nunca me escandalizaré, pero Dios, conociéndolo a él, conociendo su corazón, sabe que todavía es muy débil, que todavía Pedro confiaba en sí mismo, en su valor, que él era un hombre bravo, un hombre de gran virtud, y por esa razón cae porque él no confiaba en Cristo, confiaba en sí mismo y Cristo lo veía. Cristo veía su corazón y veía que todavía era muy débil, todavía pensaba de manera muy humana y por eso iba a caer. ¿Ok? Pero Cristo después le iba a dar el Espíritu Santo y ya después de esto Pedro se convierte en un gran hombre valiente, un hombre que busca la gracia y la fuerza no en sí mismo, sino en Cristo. Es importante para nosotros, hermanos, porque hay muchos de nosotros que vemos que tenemos ciertas virtudes y nos apoyamos en las virtudes que tenemos, que yo soy muy trabajador, yo soy muy inteligente, yo soy muy, muy directo. Um, Y por esa razón puedo lograr grandes cosas, pero hay que confiar en Cristo porque en verdad somos muy débiles. Siendo entonces, está Cristo ya rezando en el huerto, lleva a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que fueron los testigos de la transfiguración, porque ellos lo vieron en su gloria, ahora pueden verlo en su sufrimiento. Y dice que tiene una tristeza mortal hasta la muerte y se postró, como que se desplomó y se postró rostro en tierra y le pide a Dios Padre que pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino como quieres tú. Mucha gente dice que esto es
que Cristo tenía temor a sus sufrimientos. Y sí puede ser el caso que eso sea verdad, pero yo pienso que hay otra razón. Y la razón que yo pienso es, como lo dice una mística, Santa Catalina Emmerich, que Cristo pudo ver no solamente todos los pecados del mundo y el precio que tuviera que pagar por esos pecados, y yo pienso que él hubiera dicho, sí, Señor, es mucho el sufrimiento que voy a tener que sufrir, es mucho lo que voy a tener que sufrir por Samuel o por ti mismo, hermano, hermana. Pero lo voy a hacer porque los amo. Lo que yo pienso que le causó que dijera que le pide a su padre que pase ese cáliz es que él vio que muchas almas se iban a perder, que después de haber demostrado tanto amor, hecho tanto esfuerzo para salvarnos, que aún iba a haber gente que lo iba a rechazar y que se iban a perder. Y eso es lo que le duele a Cristo. Incluso en el Evangelio de San Lucas dice que sudó sangre. ¿Ok? Esto es lo que lo hubiera angustiado de veras. El hecho de que almas se perdieran, hermanos. Y vemos aquí que es tan importante evangelizar, tan importante ser santos, tan importante ser gente de oración. ¿Por qué? Porque hay muchas almas que se pierden. Dice a Nuestra Señora de Fátima que le abrió un abismo a los niños y que vieran que había como nieblina cayendo, nieve cayendo en el infierno y eran puras almas que caían, porque tan alejado de Dios estaba el mundo. Y yo pienso que por eso Cristo le pide que a Dios Padre que le aparte el cáliz de la pérdida de las almas. Eso es mi teoría. Bueno, siguiendo entonces, le pide a sus discípulos que si puedan velar con él por una hora. En la tradición católica, porque Dios les pide que recen por una hora. Hay una tradición muy fuerte que el discípulo de Cristo debería rezar por lo menos una hora al día. ¿Por qué? Porque una hora al día es como un tiempo santo, esta cantidad de tiempo. También rezamos nosotros 9 días cuando hacemos un novenario o 40 días durante el tiempo de Cuaresma, pero una hora al día es una buena meta para un discípulo de Cristo, un discípulo serio de Cristo. Y después les dice, ¿por qué? Porque ya llegó la hora. Y la hora aquí es, según el Evangelio de Juan, es la hora de la oscuridad, la hora en que los hombres pecaminosos iban a poder apoderarse de Cristo, la hora en donde sus discípulos lo iban a abandonar. Es la hora que está llegando en ese momento. O vemos aquí, entonces la imagen aquí está rezando Cristo, aquí están los discípulos durmiendo y vemos aquí al lado la muchedumbre que se acerca hacia él. Y Santo Tomás Moro, que fue un santo que murió mártir en Inglaterra, él estaba meditando este pasaje y él decía, qué triste que los discípulos de Cristo están dormidos, pero los enemigos de Cristo no sentían nada de sueño. Ellos estaban energéticos. ¿Por qué? Porque era el momento de poder apresar a este hombre que tanto nos atacaba, que tanto nos amenazaba. No, 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 no. Los fariseos, los sumos sacerdotes, los romanos, ellos no sufrían de sueño y nosotros los discípulos de Cristo sí. Algo que meditar, piensen en eso. Bueno, siguiendo entonces llega Judas y le besa a Cristo, lo besa. ¿Y por qué? Porque era una señal de respeto y de cariño y de afecto a su maestro. Y le dice, buenas noches, maestro. Y así lo traiciona. Pero ven aquí, hermano, lo que está haciendo Judas está mintiendo con su cuerpo. El beso, que debería ser una señal de afecto y cariño, se convierte en una señal de traición. ¿Ok? Y muchas veces nosotros, y yo, mi esposa y yo que enseñamos planificación natural familiar, esto lo asemejamos al uso de los anticonceptivos, que en donde hay como las parejas están mintiendo con sus cuerpos. Dicen, yo te ofrezco todo mi ser, excepto mi fertilidad. Y así es el beso de Judas. Es una mentira y es algo bien feo que esta señal de cariño se convierta en una señal de traición. Y entonces viene el valiente de Pedro, el que le dijo que yo nunca te voy a rechazar, yo nunca me escandalizaré, y saca la espada porque era muy bravo, le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero después Cristo le dice, ¿no crees que si yo le pidiera a mi padre no me podría mandar 12 legiones de ángeles? Y esos son 60,000 ángeles. Pero ¿cómo se puede cumplir las escrituras? Miren, hermanos,
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que la pasión de Cristo no tuvo que suceder. Él pudiera haber hecho tantas cosas para prevenir que hubiera sucedido la pasión. Él podía ver la muchedumbre acercándose y pudiera haber ido al otro lado de la montaña del Monte de Olivos, como lo hizo David en el Antiguo Testamento cuando lo estaban buscando a él, pero no le quitan su vida a Cristo. Él la entrega. Vemos aquí la libertad de Cristo al entregarse, y la respuesta del discípulo nunca es la violencia. La respuesta del discípulo es caminar con Cristo para ver qué es lo que Él quiere, cómo quiere que nosotros respondamos. Pero de nuevo, Pedro está demostrando que todavía es muy humano en su manera de ver la realidad, de ver las cosas, y por eso va a caer Pedro, porque siendo tan valiente, en verdad, no se aferra a Cristo, y ahí es en donde se encuentra la debilidad de Pedro. Entonces lo tomaron preso y lo llevaron con Caifás. En esos tiempos habían dos sumos sacerdotes. Uno había sido depuesto, Anás, y parece que era su nuero, su yerno. Él fue el que fue instalado como su sumo sacerdote, y era Caifás. Lo llevaron con él, y Pedro de lejos los fue siguiendo, y lo llevaron. Ahí estaba reunido el Sanedrín, y el Sanedrín era como el Senado judío que decidía las grandes cuestiones del Estado de Israel, y estaban buscando falso testimonio contra Cristo. Y después, Cristo no estaba respondiendo. Obviamente se estaban enfadando cuando lo estaban acusando, pero después el sumo sacerdote, que aún estaba en vigor el sumo sacerdocio de Caifás, aunque era un mal sumo sacerdote, era el sumo sacerdote aún escogido por Dios por la ley judía. Y por eso le dice: te conjuro, ¿ok? Te pido bajo juramento, como lo hacen en la corte, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y después responde Cristo: tú lo has dicho, que es decir, sí, lo que tú has dicho. Y después hace una referencia a lo que se llama a una profecía de Daniel capítulo 9, del Hijo del Hombre, donde dicen: pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, a venir sobre las nubes del cielo. ¿Y qué significa eso? Significa, en el contexto del Antiguo Testamento, que el Hijo del Hombre iba a regresar para juzgar. Para juzgar. Entonces lo que está sucediendo, parece que Cristo, el que está, el que está preso, y hay una gran turba alrededor de él que no lo quieren, que lo quieren condenar a muerte. Parece que él es el que está siendo juzgado, pero en verdad él les dice: no, yo los voy a juzgar a ustedes. Y por eso se enoja y rasga sus vestimentas. El sumo sacerdote, que era indebido según la ley levítica, el sumo sacerdote no debería rasgar sus vestimentas. Para que vean ahí, el que no está siguiendo la ley es el sumo sacerdote, pero él dice: ha blasfemado, se ha asemejado a Dios, y por esa razón lo condenan a muerte. Y vean ahí que mientras lo abofetaban, le dicen: adivina quién es el que te ha pegado. ¿Por qué? Porque les chocaba que la gente decía que él era el profeta, y el profeta es el que debe saber quién le pegó. Y por eso, como le están haciendo burla: a ver, profeta, adivina quién es el que te ha pegado. Ven ahí, a la envidia que le tienen a Cristo y el odio que surge por medio de la envidia. Dice Santo Tomás de Aquino que una de las maneras más rápidas de llegar a odiar a alguien es envidiarlo. Es envidiar, es el sentir dolor por el bien que tiene otra persona, hermanos. No hay que permitir que la envidia entre en nuestras vidas. Por eso es un pecado capital, y aquí vemos las consecuencias de esa envidia. Bueno, después está ahí Cristo viendo, y que viene una muchachita, una criada, y le pregunta: ¿tú estabas con él? Y les dice: no. Entonces lo primero que dice, lo niega. Después otra criada viene y lo niega con un juramento: no, te juro que no. Ahora está invocando a Dios, porque un juramento invoca a Dios como testigo. ¿Ok? Entonces ven ahí, primero negación, juramento, que es peor, y por fin en otro relato de los evangelios dice que después de un tiempo. Entonces ya ha tenido tiempo de pensarlo. ¿Ok? Esto no está sucediendo de repente, ya es la tercera vez.
le preguntaron de nuevo si él estaba con él y dice que comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel. Digo básicamente, maldito sea yo si yo conozco a ese hombre. ¿Por qué? Porque tenía temor que lo tomaran preso y también lo condenaran a muerte. Ven ahí lo que sucede con Pedro, el valiente, el hombre bravo. Vemos aquí que en verdad es un hombre débil, un hombre que, como usted y yo, hermanos, lleno de temor y por el temor actúa de una manera imprudente. Y lo que aquí hace, hermanos, Pedro, es un pecado mortal, porque tuvo tres oportunidades. Lo pensó y cada vez fue empeorando la situación hasta el punto de invocar maldiciones sobre sí mismo si él conociera a Cristo y después canta el gallo. Y el gallo representa la conciencia. Oh, qué gallo tan santo. Qué bello el tener una conciencia que me diga, que me recrimine cuando yo he caído, cuando yo he cometido una falta garrafal. Un gallo de mi conciencia que me diga, estás mal, tienes que regresar al Señor. Y lo que hizo Pedro fue y lloró amargamente, hermanos. Yo a veces le pido, Señor, dame más dolor por mis pecados. Dame un horror por mis pecados, que los deteste, que los después los aparte lejos de mí para poder seguirte más cercanamente, hermanos. Pídanle al Señor un dolor por sus pecados para que así más fácilmente se puedan aferrar de Él y seguirlos y tener contrición en sus corazones cuando se vayan a confesar. Bueno, vemos aquí a alguien que también estaba contrito, lleno de dolor, de remordimiento. Era Judas, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata, pero hay dos clases de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que es un dolor, yo simplemente no quiero el dolor, y hay un arrepentimiento que me lleva a los pies de Cristo. Hermanos, el pecado más grave que comete Judas esta noche no es haber traicionado a Cristo, sino el ver dudado que Cristo lo pudiera haber perdonado. Judas pudiera haber ido directo a la cruz, se pudiera haber aventado a los pies de Cristo, inmediatamente Cristo lo perdona, todo perdonado, todo olvidado, pero no, dudó en la misericordia de Cristo y esto lo llevó a que se ahorcara. ¿Por qué? Porque su pecado más grande no fue tanto la traición, sino la desesperación de no confiar en Cristo. Y eso es lo que la iglesia, lo que el Evangelio de San Mateo en otra parte le llamará la blasfemia del Espíritu Santo, me parece en capítulo 13. Y ven ahí la manera en que le responden los sumos sacerdotes. Y a nosotros, ¿qué te importa? Allá tú, si se lee el texto en griego hay mucha desesperación en la voz de Judas. De veras está rogándoles, exigiéndoles, por favor, no le hagan nada mal. Y la respuesta de los sumos sacerdotes es muy fría. ¿Qué nos importa a nosotros? Hay de ti. Y lo rechazan. Y cuando se comparan con los otros evangelios, se ve aún más qué tan frío y qué tan negros estaban los corazones de los sumos sacerdotes. Entonces, aunque Judas cometió un gran error, un gran pecado, de cierta manera es peor el pecado de los sumos sacerdotes según el texto en el hebreo. Bueno, entonces ahora estamos llegando con el procurador romano. Poncio Pilato era no era el gobernador, era un procurador, era alguien que representaba directamente al emperador y él tenía que recaudar impuestos y también mantener orden. ¿Ok? Y por eso lo llevan con Poncio Pilato. Solamente él puede ejecutar a un preso. Los judíos no tenían ese derecho porque estaban bajo ocupación de los romanos. Y pues él está tratando de averiguar si él es rey, si él está diciendo que yo soy rey, pues eso es una ofensa contra el César. César es el rey o el emperador. Y por eso está indagando, está preguntándole, ¿eres tú acaso el rey? Y les dice, tú lo has dicho. Y en otra parte le dice que es el rey del cielo, bajado del cielo. Y como que Pilato no le cree. Y Pilato como que queda confundido. ¿Por qué? Porque no se defiende contra los cargos que le estaban haciendo los fariseos. Se le hizo un poco extraño. Después entra el personaje de Claudia. Claudia es el nombre que se le da históricamente a su esposa, Claudia Prócula. Y ella viene y le dice, no tengas nada que ver con ese hombre porque yo tuve muchos sueños
en la noche yo sufrí mucho por causa de él. Y según la tradición, Claudia Prócula, después de que Cristo fue crucificado, ella dejó a Poncio Pilato y fue y empezó a seguir a Cristo y se convirtió en una cristiana. Incluso hay un día festivo, parece que es el 27 de octubre, donde se celebra la Santa Claudia. Bueno, después sigue el relato que hubo un preso notorio, se llamaba Barrabás. Barrabás era un revolucionario, leistes en griego. Esa palabra leistes también puede ser una persona que tiene como aspiraciones mesiánicas, aspiraciones de liberar el pueblo de Israel, porque Barrabás había matado a un soldado romano, porque los judíos odiaban a los romanos por la ocupación de su pueblo. Y aquí Barrabás era como un soldado que estaba peleando por la liberación de Israel. Entonces, él representa las aspiraciones del pueblo judío de ser liberados de los romanos. Pero Cristo viene no a ofrecer liberación de la subyugación de los romanos, sino liberación de la subyugación del pecado. Entonces, vemos aquí el contraste de personajes mesiánicos de Jesús y de Barrabás. Además, el nombre Barrabás significa, Bar significa hijo y Abba significa padre. Entonces, quién es Barrabás? Barrabás es el hijo del padre falso, pecaminoso, feo, véanlo ahí en la imagen, ¿ok? Y Cristo es el hijo del Padre auténtico, el hijo del Padre celestial. Pero al morir por nosotros, y darnos el gran don de nuestro bautismo, nosotros nos convertimos en hijos de Dios, hermanos. Entonces, ¿quién es Barrabás? Pues tú y yo, hermanos, tú y yo, ¿por qué? Porque todos somos hijos de Dios y nosotros somos los que somos liberados en lugar de Cristo y Él es el que paga el precio. Algo impresionante con los nombres aquí en este pasaje. Y después Pilato pide que le traigan agua para lavarse las manos ante el pueblo, simbolizando que él no es responsable por lo que está ocurriendo a Cristo, pero hermanos, eso no lo puede hacer. Él es culpable y simplemente es un hombre débil y no tiene el valor para actuar según lo que él sabía era lo correcto. Y eso es algo tan feo, el no escuchar a nuestra conciencia cuando nuestra conciencia claramente nos dice esto está mal. Entonces llevaron a Cristo para azotarlo y bien pueden ver ahí que cómo lo azotaron, ahí está, tiene como tiras de cuero, y en las tiras de cuero, el látigo tiene pedazos de hueso o pedazos de metal, y cuando pegaba, como que levantaba la piel. Y ya después, primeramente moroteneaba la piel y después cortaba la piel y después hasta arrancaba trozos de piel. Cuando le hubieran estado latigando, hubiera salido tanta sangre que hubiera salido como una nieblina roja, ¿ok? Por ser tan violento la flagelación de él. Y vemos aquí la imagen de cómo están flagelando a Cristo y usualmente eran soldados romanos o prisioneros que hacían esta flagelación y era algo muy violento, pero era algo también muy íntegro al proceso de la crucifixión, que los romanos querían que tú sufrieras en la máxima manera. Y yo siempre he meditado que la flagelación son los sufrimientos que Cristo ha escogido por tantos pecados de la carne que se cometen en este mundo. Y como lo dice nuestra Virgen de Fátima, hay más gente que va al infierno por los pecados de la carne que por cualquier otros pecados. Y aquí Cristo está pagando el precio por esos meros pecados. Vemos aquí el detalle de cómo lo hubieran flagelado, hubiera estado desnudo y lo hubieran flagelado en toda su espalda. Y eso es lo que nos demuestra el lino de Turín, que también cuando se ven las imágenes del hombre que estuvo en ese lino, se ve muy claramente que fue flagelado severamente. Ok, entonces la pasión sigue con el detalle de que reunieron a todo un batallón que hubieran sido entre 500 a 600 soldados.
lo desnudaron y ven aquí, le echaron encima un manto de púrpura. Primeramente, el color púrpura era el color del rey y solamente el rey podía vestirse, el emperador podía vestirse de púrpura. Y pero también había un día durante el año, el día de Yom Kippur, que se celebra en el día de la expiación, que se celebra en octubre, en donde el sumo sacerdote se hubiera vestido de púrpura. Y lo que sucedía es que tenía este manto de púrpura, pero no se le daba permiso que lo usara todo el año, sino solamente una vez al año. Entonces sacaron ese manto de púrpura que es para el sumo sacerdote y lo pusieron sobre Cristo, que es el sumo sacerdote. Vemos aquí este detalle, no se pierde si no lo sabemos. Y trenzaron una corona de espinas. ¿Por qué? Porque Él es el rey. De nuevo, y le pusieron una caña en su mano porque la caña simboliza como un cetro y el cetro simboliza el poder y la autoridad de un rey y se burlaban de él, viva el rey de los judíos y le escupían en la cara. Luego, quitándole la caña, le golpeaban en la cabeza con ella en la cabeza y se burlaban de él. Entonces le están haciendo burla a él. Hay más que les podría decir de esto, pero simplemente vemos aquí qué tan feo es el burlarse de alguien. ¿Por qué? Porque el burlarse de alguien, lo que estamos haciendo, estamos menospreciando a alguien que está hecho a imagen y semejanza de Dios y también estamos menospreciando a Cristo cuando nos burlamos de alguien de una manera fea, que en donde faltamos la caridad. Es algo distinto el decir algo chistoso entre amigos, donde todos se entienden, pero es algo en donde de veras estoy atacando a alguien y burlándome de él, tal como aquí lo hicieron los soldados con Cristo. Y después va cargando su cruz. Escogieron un hombre, Simón de Cirene, para ayudarle cargar su cruz y le llevaron al lugar que se llama Gólgota, lugar de la calavera. Y la calavera actualmente se pensaba por los judíos que ahí era en donde estaba enterrado la calavera, el cráneo de Adán. Y por esa razón a veces hay crucifijos en donde o imágenes donde está Cristo crucificado y en el mero fondo de la cruz está una calavera, no porque es Gólgota, sino porque la calavera simboliza el cráneo de Adán y así la sangre que cae de la cruz cae sobre Adán, sobre el pecado de Adán y nos limpia. Ahí está el simbolismo, el sentido del lugar de Gólgota. Y lo llevaron ahí, lo crucificaron y repartieron sus vestidos, echando suertes, tal como lo había dicho el Salmo 22, escrito por David hace 900 años. Y sobre él pusieron ahí el aviso que decía, este es Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Y ahí pueden ver, no sé si pueden ver la imagen, Jesús Nazarenos Rex Judeorum, que es en latín. Y eso significa, de ahí viene el INRI, que se pone sobre la cruz. Y vemos aquí a Simón de Cirene cargando la cruz con Cristo. Y algo que me gusta a muchas veces si hago el Via Crucis, me gusta meditar que Cristo es el que camina conmigo, el que me ayuda a cargar su cruz, pero cuando yo le ayudo a alguien a cargar su cruz, yo también soy como Simón de Cirene, ayudándole a mi hermano hecho imagen y semejanza de Dios a cargar la cruz. Entonces siempre es algo bueno ayudarle a alguien, especialmente cuando de veras están necesitados. Debemos meditar a Simón de Cirene, que tuvo el gran honor, el privilegio de cargar la cruz de Cristo. Incidentemente se dice que Simón de Cirene después fue obispo, y que sus hijos también perseveraron en la fe y que fueron también obispos, según parece que uno de ellos sale en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, crucificaron a él a dos ladrones, uno a su derecha, uno a la izquierda y él en medio. Y vemos ahí que le gritaban, si tú eres hijo de Dios, baja de la cruz. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ya le había dicho a Cristo, si tú eres hijo de Dios, bájate o aviéntate del templo, sino el diablo. Vemos aquí que los que están al pie de la cruz están endemoniados. Las meras palabras del diablo ahora regresan de nuevo y le dicen, si tú eres hijo de Dios, baja de la cruz. El diablo no entendía lo que estaba sucediendo. Él pensaba que este es sencillamente un hombre y al morir, pues ya termina el cuento, pero no, esto fue como que Cristo, dice San Agustín, que Cristo engañó al diablo,
porque el diablo no sabía quién era, el diablo manda a sus achichincles, a sus lacras, a que lo maten, y después descubre, no, este es hijo de Dios, este es Dios mismo, y por eso queda completamente abatido el diablo por este engaño de Cristo. Y estando sobre la cruz, grita Cristo, Elí, Elí, lama sabactani, que es lo que dice el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo hace con voz fuerte antes de morir. ¿Por qué? Porque cuando alguien ha perdido tanta sangre, cuando alguien no ha tomado desde la noche anterior, cuando alguien ha cargado una cruz por tanto tiempo, está completamente no tiene nada de salivas. La sed que hubiera sentido Cristo hubiera sido tremenda, tremenda como no nos imaginamos. Y su corazón poco a poquito hubiera estado perdiendo fuerzas y el que hubiera gritado con voz alta significa qué tan importante es esta palabra que de la cruz, que Él quiere que el mundo sepa, yo estoy muriendo, pero tengo confianza en mi Padre porque Él cumple. Es muy importante el detalle de la voz fuerte. Y después, estando allí, dice, entonces, Jesús dando de nuevo un fuerte grito, expiró. De nuevo, hermanos, no sé si ustedes han visto a alguien morir, pero cuando alguien muere, especialmente cuando cuando está perdiendo sangre, no tiene fuerzas, ¿ok? Como no, se mueren como que se apagan, como que expiran, ¿ok? Pero aquí vemos que Cristo grita fuertemente. Hay unos que tienen la teoría de que Cristo al caerse cuando estaba cargando su cruz, que hirió su cuerpo, su corazón al caer al suelo y que su corazón después Cristo estaba sintiendo que su corazón estaba a punto de tener como un infarto y que eso es lo que en verdad causó la muerte de Cristo. No sé, pero se me hace muy interesante el detalle que gritó en voz alta antes de morir, porque usualmente no sucede así o no es tan común. Y después dice que el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hasta abajo. Y esta cortina no es una cortina como la que tenemos en nuestra sala. La cortina era como 40 pies de alto, era muy 30 pies de ancha y estaba como así de gruesa, pesaba 1 tonelada, era una cortina enorme, muy pesada y el hecho de que se rasgó desde arriba hasta abajo simboliza que fue Dios quien rompió esa cortina y la cortina simboliza la distancia entre el hombre y Dios. Por eso detrás de la cortina estaba el lugar santísimo y no podía entrar ahí el sacerdote sino una vez al año. Y ahora simboliza que la división entre Dios y el hombre se ha rompido. Ahora hay una unión. En donde había división anteriormente, ya hay apertura porque Cristo abrió el cielo por nosotros. Por eso es importante el detalle que se rompe de arriba para abajo. El centurión después afirma que este verdaderamente fue el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí por fin alguien reconoce quién es. En todo este relato nadie lo ha reconocido, pero sí el centurión al pie de la cruz que afirma que es el Hijo de Dios, aunque estaba muerto. Y después vemos aquí las mujeres que estaban ahí, habían 3 mujeres que se mencionan, María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de Zebedeo. Aquí está, hay 3 mujeres ahí en el mero centro y abajo, ahí donde están los pies, está la Virgen María. Y después viene un hombre rico, José de Arimatea, que anteriormente era un discípulo en secreto, pero ahora viendo a Cristo morir, ahora tiene el valor de ir no en secreto, sino públicamente a pedir el cuerpo. Él era un miembro del Sanedrín y lo envolvió en una sábana limpia, que pensamos que es la sábana de Turín o lino de Turín, y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro. Entonces vemos aquí cómo a José de Arimatea prepara el cuerpo, lo envuelve, dice en otro detalle que le aplicaron especies y perfumes. Y después lo pusieron en un templo, en un sepulcro, y ahí pensaban que había terminado la historia. Pero
nosotros sabemos que no fue así, pero los fariseos, el próximo día que era el sábado, y ese es un día santo en donde no deberían estar caminando aquí y allá, un día que no deberían de trabajar, ellos que habían acusado a Cristo de hacer cosas malas por sanar a a los paralíticos, a los ciegos el día del sábado, ellos van para hacer el mal el sábado. Y fueron los sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato y le pidieron que asegurara el sepulcro y mandó a Pilato que lo hicieran, toman un pelotón de soldados y vayan y fueron y aseguraron el sepulcro. Y vemos aquí en esta imagen, me gusta esta imagen mucho porque ahí vemos la losa enfrente del sepulcro y vemos cómo han asegurado el sepulcro con una soga y después incluso con sellos romanos. Así se puede ver muy claramente, este sepulcro está sellado y así se pudiera comprobar que nadie entró. Entonces, cuando después se abre el sepulcro y la soga está rota y los soldados romanos no se encuentran, pues ahí se comprueba más que todo que de aquí, el que estaba dentro ha resucitado. Entonces, hermanos, estas son unas breves reflexiones sobre las lecturas de este Domingo de Ramos. Les deseo una muy buena Semana Santa y ah, mediten las escrituras esta semana para que sí puedan entrar más profundamente al misterio del sufrimiento de Cristo y de su resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.